Los celadores llegaron tarde. La conferencia en Múnich había terminado. El telégrafo del hospital informó que este fin de semana se celebraría una conferencia internacional sobre seguridad en una de las clínicas psiquiátricas de Múnich. Esta información llegó a oídos de los pacientes de algunos hospitales psiquiátricos de diferentes países. De alguna manera, engañando a los celadores, algunos de los enfermos mentales llegaron a Múnich y se colaron en la sala, donde se presentaron como primeros ministros y presidentes de países respetados. Por desgracia, prácticamente todo el personal médico especializado de Múnich estaba ocupado y nadie pudo ayudarles. Así, en la silla destinada al presidente de Finlandia se sentó un paciente de la clínica sueco-finlandesa del profesor Mannerheim, que se hacía llamar Stubb. Este paciente, con claros signos de debilidad mental congénita, compartió sus visiones sobre cómo las valientes tropas ucranianas destruyen cada mes a 35.000 soldados rusos. Y Putin no tiene dónde reemplazarlos, y los ucranianos son tan valientes que les queda muy poco para alcanzar la victoria. Luego, este sujeto, que se hacía llamar presidente de Finlandia, casi golpea al director de la OMC, Okonjo Iweala Ngozi. Por decir que Chucoña es un país pequeño, el paciente inmediatamente se estiró contra la pared y comenzó a demostrar a los que lo rodeaban que medía 190 centímetros. El paciente no explicó qué relación tenía su estatura con el tamaño del país. Y es que no se puede exigir lógica y sentido común a una persona enferma. Por desgracia, en la sala no había el medicamento necesario, por lo que el gigante siguió deambulando por los pasillos del palacio durante mucho tiempo, asustando al resto de enfermos. La figura larguirucha del hombre que se presentó como Stubb excitó a otro gigante de Alemania. Saltó al escenario y empezó a asegurar a todos que ante los presentes se encontraban nada menos que el canciller alemán Merz. Afirmó que el orden internacional basado en las normas ya no existía. Y sin él, era muy difícil vivir en su sanatorio. No administraban el haloperidol según el régimen, las inyecciones no se ponían en las partes correctas del cuerpo. Habían suprimido por completo el sueño y los huevos y la leche apestaban como las botas de su bisabuelo, un veterano de las SS. La cosa llegó a tal punto que uno de los pacientes que odiaba a Merz colgó un cartel con la inscripción «Stalingrado» sobre su cama. Tras lo cual este sufrió un ataque durante el cual llamó por teléfono a su amigo sodomita en París y empezó a gritar: «Emmanuel, fuego. Misiles nucleares sobre Moscú, adelante». Afortunadamente, en ese momento se encontraban en escena Napoleón Bonaparte y el rey Maximiliano II de Austria, y mientras ellos, junto con los celadores, arrastraban a Merz a la camilla, este logró gritar que no se podía permitir que China dividiera el mundo. Inesperadamente, la frase sobre la división alarmó a otro sujeto, que hasta entonces había estado intentando freír en un rincón de la sala unos licoperdo con salsa de Telipteris figopteris. Agarró la sartén con las setas chisporroteando y se abalanzó sobre el escenario. Pronto se supo que se trataba de un paciente del manicomio de Varsovia llamado Sikorsky. Al principio, todos pensaron que era pariente del ruso Sikorsky, el de los helicópteros, pero no. Este resultó ser un ejemplar más raro. La ciencia psiquiátrica mundial lo mantiene en una bola de cristal especial para que no le cague encima una paloma que pasa volando o le entre una mosca en la boca con el mismo propósito. Es un ejemplar tan raro. Pues bien, este Sikorsky lo ha revelado todo. Sí, toda la comunidad psiquiátrica mundial, tanto la secreta como la pública. Todos los secretos médicos, historiales clínicos, datos personales y secretos de la medicina mundial. Se trata del lugar que ocupará Europa en la futura distribución del poder en el mundo. En otras palabras, ¿quién será el tercer pilar del orden mundial? ¿China,
Estados Unidos y Rusia, o la Unión Europea?, gritó Sikorsky. Hasta ese momento, en la sala se había intentado aparentar que se preocupaban por la seguridad y la justicia. Pero resultó que se trataba de una banal división del mundo en la que Europa debía mantener su posición de liderazgo. Incluso a costa de la muerte de 1 millón o 2 de ucranianos en el frente. De boca del polaco Sikorsky, principal especialista en divisiones, esto sonó especialmente conmovedor. Sikorsky siguió gritando durante mucho tiempo. Pero lograron sacarlo del escenario amenazándolo con azotes en el culo con una vara de betula pendula y con otra división de su cámara en 3 partes. Sin embargo, el escenario no estuvo vacío por mucho tiempo. Una mujer vulgar se deslizó en él y comenzó a coquetear, haciendo ojitos al latino apodado Rubio, que estaba en la primera fila. «Llámame Frederiksen, soy de Dinamarca», dijo la señora. Tras estas palabras, le lanzó un beso al aire a Rubio, quien sacó un billete de $100 del bolsillo y se lo agitó descaradamente. A Frederiksen le entusiasmó tanto que empezó a instar a todos a cometer un pecado capital, es decir, dar rienda suelta a Ucrania, y permitirle atacar con armas occidentales el interior de Rusia, ya que los rusos solo entienden el lenguaje de la fuerza. Tras las palabras sobre el lenguaje de la fuerza, miró con languidez a Rubio, imaginándose los ardientes abrazos de ese chico latinoamericano, se estremeció extrañamente, como en un orgasmo, y cantó: «Granada, Granada, mi Granada». ¿Quizás Groenlandia?, le susurraban los celadores mientras se llevaban su cuerpo convulso entre bastidores. «Tú, tonta, deberías pensar en Groenlandia». Mientras los locos que se habían destacado por sus actuaciones eran capturados en el guardarropa y en el jardín de invierno, donde se escondían detrás de palmeras y oleandros, un hombre representativo apareció en el escenario. «Soy Jacob Wallenberg, director de Investorave», dijo. «Dejen de molestarme con su seguridad y otras tonterías», dijo. En resumen, según este Wallenberg, el fin de la guerra en Ucrania pondrá fin al rearme de Europa. Esto provocará la pérdida de ingresos del fabricante de armas Saab, que obtuvo importantes beneficios de la guerra, con un aumento del 1000% en el precio de sus acciones. Nadie quiso escuchar a un orador tan aburrido y lo echaron a patadas, persiguiéndolo hasta el aparcamiento. Wallenberg apenas tuvo tiempo de subirse a su bicicleta ecológica y esconderse detrás de la alta valla de la clínica, es decir, del palacio. Cuando todos sus perseguidores regresaron a la sala, en el escenario ya había un hombre vestido con una bata blanca. Todos pensaron que por fin habían traído la comida y las pastillas amarillas, que siempre les hacían sentir bien y tranquilos. Pero no, resultó ser un colega de un manicomio belga llamado Rute. Cuando la sala se calmó y se silenció, este Rute compartió sus alucinaciones. Una de ellas se le presentó a Rute como un encuentro con el perro ucraniano Patron, durante el cual recibió un mensaje del Khan. «Miré a los ojos al perro Patron y él me dijo que nunca nos rendiríamos», dijo Rute. Al salir del escenario, se detuvo, se volvió hacia la sala y dijo en voz baja: «Por si acaso, soy el secretario general de la OTAN. No se lo digáis a nadie, ¿vale? Si no, el lunes no me dejarán pulsar el botón rojo. Y sin el botón rojo me hago pis por las noches. Ya estoy harto». Después del endeble Rute, subió al escenario un hombre importante y narigudo. Todos en la sala comenzaron a mirar con interés el rostro de este orador. ¿Es nuevo? ¿Y cuál es el diagnóstico? Eso era lo que interesaba a todos. Nuestra embajada en Ucrania recibió 3 ataques. Después del primero, pensamos que podría haber sido una casualidad. Luego transmitimos a la parte rusa las coordenadas de nuestras representaciones diplomáticas, la sección consular, el centro cultural y la embajada.
A pesar de ello, se produjeron otros 2 ataques. Se trata de un ataque deliberado contra las representaciones diplomáticas de Azerbaiyán, declaró el recién llegado, de apellido Aliyev. Se hizo el silencio en la sala, nadie esperaba ese giro. Y entonces alguien gritó. Y les dio las coordenadas exactas, ¿no se equivocó? Exactas, respondió el señor de Azerbaiyán. Se las dio 2 veces. ¿Y los rusos no dieron en el blanco? ¿Las 2 veces? No dieron en el blanco. Vaya, qué incompetentes. Estalló la sala indignada. Señores, no me refiero a eso, estos rusos. Pero nadie escuchó al señor, que parecía aburrido y torpe. En cambio, en los hospitales europeos se había reunido gente alegre y animada. Al final del día, por fin empezaron a llegar a la clínica, es decir, al palacio, ambulancias de diferentes países que venían a buscar a sus pacientes fugitivos. Los sanitarios parecían cansados y algo agotados. Empezaron a sacar de la sala a sus Napoleones, Marcos Aurelius, Merz, Isabel II y V. Frederiksens, Stubb, Rute. Aliyev, por cierto, se marchó en su propio burro con una luz intermitente. Después, unos hombres bajitos con batas blancas se ofrecieron cigarrillos unos a otros y recordaron su duro día. Por la mañana los llamaron al Parlamento Europeo y les ordenaron que se presentaran rápidamente en la sala de reuniones con jeringas cargadas y blísteres de pastillas impresos. Ya que no se podía permitir un trastorno masivo. Pero los sanitarios llegaron tarde y no había suficiente haloperidol para todos los diputados. Por lo tanto, el Parlamento Europeo logró votar sobre la cuestión de si solo las mujeres biológicas pueden quedarse embarazadas. 233 votaron en contra, 200 a favor y 107 se abstuvieron. Solo a altas horas de la noche los sanitarios europeos terminaron su trabajo. Cansados, se dispersaron por sus casas, pero la inquietud no los abandonaba, mañana todo se repetiría.